Es la voz del oeste americano, un símbolo de fortaleza y uno de los iconos más queridos de Hollywood. Pero ahora, a los 80 años, a Sam Elliott le ha ocurrido algo desgarrador, y los fans de todo el mundo luchan por aceptarlo. Antes de desvelar toda la historia, queremos preguntarle, ¿cree que Hollywood apoya de verdad a sus leyendas en sus últimos años? Comente 1 para sí o 0 para no, tenemos curiosidad por conocer su opinión. ¿Qué le ha pasado exactamente a Sam Elliott? ¿Y por qué está todo el mundo del espectáculo tan conmocionado por la noticia? Esté atento a nuestras revelaciones. Su vida reciente. A los 80 años, Sam Elliott, el icono de las películas del oeste y de la dureza americana, se encuentra en una encrucijada que nunca esperó. Durante décadas, Elliott fue el latido constante del corazón de la gran pantalla, el vaquero con conciencia, el hombre rudo, la voz que hacía que incluso el silencio resultara dramático. De Tombstone a El Gran Lebowski, de Roadhouse a 1883. Su presencia nunca fue una mera actuación. Era una promesa de autenticidad en un mundo cada día más artificial. Pero entre bastidores se desarrollaba una historia más silenciosa y dolorosa. En los últimos años, la vida de Elliott ha dado un giro que pocos veían venir. Tras el éxito de 1883, donde su papel de Chef Brannan le valió un premio del sindicato de actores y le devolvió a la fama, a Sam le ofrecieron otro papel importante, esta vez en Landman, otra serie de Taylor Sheridan. Los fans se alegraron. La leyenda seguía en pie. Sin embargo, mientras las cámaras rodaban y los titulares elogiaban su regreso, Sam libraba una guerra privada. Los rumores comenzaron a arremolinarse, problemas financieros, presiones crecientes, pérdidas inesperadas. Según varios informes, Elliott había perdido en silencio una parte importante de su fortuna, décadas de trabajo, inversiones y seguridad ganada con esfuerzo, sacudidas. Algunos culparon a la mala gestión, otros a una naturaleza confiada en una industria despiadada. Pero Sam, él nunca señaló con el dedo. En lugar de eso, se puso manos a la obra. A los 79 años, tomó una decisión que pocas estrellas toman, transformarse por completo. Bajó 10 kilos, no por vanidad, sino por vitalidad. Necesitaba volver a sentirme yo mismo, dijo. No fue una dieta de choque, fue un acto silencioso de recuperar el control, a través de una alimentación sana, ejercicio consciente y la fuerza que no da la juventud, sino la experiencia. Y a pesar de todo, su ancla se mantuvo firme, su esposa, Katharine Ross, con la que ha compartido un amor raro y duradero durante casi 4 décadas. Su vínculo, forjado mucho antes de que la fama coqueteara con ellos, sigue firme. Juntos han resistido tormentas, a las que la mayoría de las parejas de Hollywood no sobreviven. Ahora que Sam Elliott entra en el siguiente capítulo de su vida, más viejo, más sabio, quizá un poco más cansado, lleva consigo algo más que un legado. Lleva la gracia. No persigue la juventud, no se aferra al pasado, simplemente nos muestra cómo es la verdadera fuerza cuando la cámara no está rodando. Porque los héroes no solo llevan sombrero y montan a caballo, a veces, se levantan en silencio después de que la vida los derribe. Y Sam, él todavía está de pie. Pero para entender por qué Sam Elliott ha resistido la prueba del tiempo, tenemos que volver al principio, donde todo empezó, no en Hollywood, sino en Sacramento, California. Antes de convertirse en un icono del oeste americano, antes de dejar su huella con una voz tan tranquila como el polvo del salvaje oeste, Sam era solo un niño rodeado de expectativas y certezas. Su padre era un investigador del Departamento de Asuntos Internos que nunca creyó que los sueños cinematográficos de Sam fueran posibles. Pensaba que era para tanto, confió Sam una vez en una entrevista, y murió antes de verme triunfar. Fue el escepticismo de su padre el que, en lugar de extinguirlo, avivó un fuego latente en el joven, un fuego que no era ruidoso, ni estridente, sino persistente, visible y que nunca se extinguía. Desde sus años de vida en Portland, Oregón, hasta sus esfuerzos por estudiar interpretación en Los Ángeles, la trayectoria de Sam Elliott es una lección sobre cómo no ceder nunca ante los prejuicios, aunque procedan de su propia familia, y fue allí, en esos primeros pasos silenciosos pero evidentes, donde empezó a tomar forma el hombre que hoy amamos. Si respetas a leyendas como Sam Elliott y quieres escuchar más actualizaciones verdaderas y sinceras sobre tus estrellas favoritas, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Te traemos las historias reales que mereces escuchar. Ahora, profundicemos. Un viaje de autodescubrimiento y exploración artística.
Samuel Paxson nació el 9 de agosto de 1944 en el Sutter Memorial Hospital de Sacramento, California. Nació en el seno de una familia humilde en la que nadie se interesaba por las artes y en la que siempre se priorizaron los valores tradicionales y la estabilidad por encima de todo. Era un hombre de principios, práctico y estricto que creía firmemente que el único camino correcto era estudiar adecuadamente y trabajar en un empleo estable para proteger a la familia. Henry Nelson Sam, el padre de Sam, era especialista en control de depredadores para el Departamento del Interior. Pensaba que era la única manera de garantizar la seguridad de la familia. Su madre, Glenn Mamie Sparks, era una mujer fuerte y resistente que asumía en silencio todas las responsabilidades familiares sin quejarse lo más mínimo. Fue campeona estatal de submarinismo en Texas cuando estaba en el instituto y llegó a ser profesora de educación física. La familia de Sam se trasladó de California al noreste de Portland, Oregón, cuando él cumplió 13 años. Aunque había comenzado un nuevo capítulo, no era más sencillo. Sam tenía un mundo interior tranquilo mientras crecía en aquel estricto hogar. Nunca se atrevía a expresar sus pensamientos en voz alta, pero siempre soñaba, a pesar de que el niño se perdía con frecuencia en su imaginación. No podía expresar sus pensamientos privados porque no tenía a nadie que le escuchara ni nadie que le animara. Y cuando expresó por primera vez su deseo de convertirse en actor, lo que recibió como respuesta fue una mirada burlona y un comentario frío de su propio padre. Es una oportunidad de oro para que hagas carrera en la industria de Hollywood. Una frase que le hizo sentir como si asfixiara su sueño, atrapado entre la razón y el anhelo, incapaz de hablar pero incapaz de callar. La mayor parte de la adolescencia de Sam transcurrió en la zona noreste de Portland, donde asistió al Instituto David Douglas y se graduó en 1962. En cuanto eso ocurrió, se apuntó a clases en la Universidad de Oregón, que era la institución que su padre esperaba que le sirviera de base para un futuro seguro. Después de solo 2 semestres de estudiar inglés y psicología, Sam tenía la impresión de vivir en una realidad nebulosa. Se había especializado en ambas materias. Parecía como si estuviera recorriendo la narración de otra persona, a pesar de que todo se movía en el orden correcto. Cada día que pasaba, experimentaba una creciente sensación de desconexión consigo mismo y, en cierto momento, llegó a la conclusión de que, si seguía así, perdería la misma pasión que le había llevado a convertirse en la persona que llegaría a ser, no con la intención de rendirse, sino de redescubrir tranquilamente la chispa artística que aún bullía en su alma. Tomó la decisión de aventurarse de nuevo en Portland. Sam regresó a Portland y se matriculó en el Clark College, una universidad comunitaria de tamaño moderado situada en la ciudad vecina de Vancouver, Washington. Allí empezó de nuevo su vida, dando pasos cautelosos pero decididos, un papel menor con pocas líneas, pero que le abrió la primera puerta al mundo del teatro. Fue elegido para interpretar a Beck Jewell en el musical Guys and Dolls tras completar un programa de 2 años allí. Este fue el primer paso que le condujo al mundo del teatro. Sintió que su corazón se despertaba en el momento en que se puso bajo los focos, a pesar de que al principio no había llamado la atención ni había sido el centro de atención antes de ese momento. Cuando respiró por primera vez, experimentó la sensación de vivir su vida como realmente era por primera vez. Inmediatamente después de esa actuación, se publicó un breve comentario en el periódico local de Vancouver, en la Columbia Británica. A pesar de que Sam Elliott no es especialmente llamativo, posee las cualidades necesarias para plantar una tranquila semilla de creencia que había estado presente durante un tiempo considerable. Sam volvió a matricularse en la Universidad de Oregón en 1965, 3 años después de haberse graduado en el Clark College, con la intención de completar el viaje académico que había abandonado 3 años antes. Era la segunda vez que volvía a esta universidad, y esta vez traía consigo un nuevo nivel de madurez, así como un nivel de seriedad significativamente mayor. Además, durante este periodo de tiempo, se convirtió en miembro de la fraternidad Sigma Alpha Epsilon, lo que le brindó la oportunidad de ampliar su red de contactos, aprender a compartir, conectar y desarrollarse junto a sus contemporáneos. El destino volvió a poner a prueba a Sam cuando recibió un duro golpe justo cuando todo parecía encajar. Desgraciadamente, su padre falleció inesperadamente como consecuencia de una grave afección cardíaca, sin despedidas, y sin oportunidad de decir una palabra. La pérdida dejó tras de sí una herida invisible pero atroz, que provocó la creación de un vacío en su interior que nunca podría llenarse. En ese preciso instante, pareció entrar en un prolongado silencio, durante el cual todos y cada uno de sus pensamientos parecían pesar y enredarse. No solo perdió a su querido padre,
sino que también experimentó la pérdida de la persona que encarnaba la tenacidad y los principios, el individuo al que siempre había admirado y por el que anhelaba ser reconocido. Tras la inesperada partida, se quedó con palabras no dichas y conflictos no resueltos, que provocaron un persistente dolor en su corazón. Cada día que pasaba, se veía obligado a enfrentarse al silencio de su padre, que ya no era la voz autoritaria sino la presencia acallada en su memoria que le hacía imposible volver atrás. Aislamiento y pérdida en la infancia. No solo fue doloroso para Sam perder a alguien, sino que también fue un momento que le obligó a madurar y a aceptar el hecho de que, a partir de ese momento, no habría nadie en quien apoyarse y que él era el único responsable de las decisiones que le esperaban. Los años de su infancia se caracterizaron por una profunda sensación de aislamiento y silencio. Se crió en un entorno en el que no recibía mucha atención de la gente que le rodeaba. Este sentimiento de soledad no solo estaba causado por estar separado de sus amigos, sino también por la sensación de estar perdido y no poder localizar un lugar que pudiera considerarse su hogar. Su padre había fallecido cuando él era muy joven, y la conmoción que supuso su pérdida le hizo más consciente del vacío que existía en su vida, durante la época en que aún tenía problemas para encontrar su propio camino. La angustia de aquella pérdida se convirtió en una cicatriz que nunca cicatrizaría y que permaneció arraigada en sus pensamientos más profundos. Sin embargo, fueron precisamente esos desafíos los que forjaron en él una férrea determinación que le permitió afrontar con fortaleza todas las dificultades que le presentó la vida. Lo único que llevaba consigo cuando tomó la decisión de abandonar su entorno familiar y trasladarse a Los Ángeles, la ciudad conocida como la ciudad de los sueños, donde cualquiera puede encontrar la gloria o ser arrastrado por el torbellino del fracaso, era una fuerte creencia en sus propias capacidades y un corazón lleno de esperanza. No había nadie que le saludara, nadie que le esperara, y todas las oportunidades parecían estar demasiado lejos, fuera del alcance de alguien que acababa de empezar. Pero lo que poseía en aquel momento era un deseo inquebrantable y una determinación inquebrantable para alcanzar sus objetivos. Por ello, no se permitió detenerse. En el proceso de superación, cada día y cada paso, aunque fueran lentos, eran un paso. Tras comenzar sus largas jornadas de supervivencia, alquiló una pequeña habitación en las afueras, cuyo alquiler era caro, y comenzó su viaje. Cada día se esforzaba mucho en trabajos laboriosos, como albañilería, acarreo y transporte, para ganar el dinero suficiente para comer y seguir asistiendo a sus clases de interpretación por la tarde. Esta vida, que parecía no tener esperanza, a veces le dejaba exhausto, le dolían las manos y tenía la ropa cubierta de polvo de cemento cuando por fin llegaba a casa por la noche, después de trabajar durante largas y agotadoras jornadas bajo la luz directa del sol. Pero nunca utilizó el agotamiento como excusa para abandonar la tarea que tenía entre manos. Incluso cuando su cuerpo estaba completamente agotado, seguía practicando pacientemente sus diálogos frente al espejo, repitiendo el guión con la esperanza de que algún día se oyera su voz. A veces tenía que hacer cola durante horas para presentarse a una audición, y cuando por fin lo hacía, era rechazado y negaba con la cabeza sin dar ninguna explicación. Solo una de las puertas se abría, mientras que la otra ni siquiera se abría. Nadie conocía su nombre, nadie reconocía sus habilidades. Durante aquellos días, las noches eran largas y sin sonido. Lo único que iluminaba el camino era la tenue luz de las farolas, y el sonido de sus pasos reverberaba en la tranquilidad de la ciudad. No recibió ningún aliento, y nadie le instó a continuar con sus esfuerzos. En cambio, su entusiasmo por el arte y sus aspiraciones permanecían inquebrantables en su interior. Era consciente de que, para hacer realidad sus objetivos, tendría que luchar, pasar por todos los sufrimientos, todos los contratiempos y todas las incertidumbres hasta descubrir la luz gracias a su propia perseverancia. En 1968, recibió una invitación para formar parte del reparto de Lance, una conocida serie de televisión del oeste. Este fue el momento en que su perseverancia y constancia empezaron a dar sus frutos, a pesar de que solo se trataba de un papel secundario. Fue un primer paso importante para él porque supuso su debut en la pequeña pantalla. Gracias a este papel, fue labrándose poco a poco una reputación de hombre valiente, decidido y sin miedo a las dificultades. Esto sentó las bases para que siguiera persiguiendo su pasión por los papeles del oeste, carrera y logros. En los años que siguieron a estos humildes comienzos, pasó a experimentar con una amplia variedad de otras películas del oeste. El reconocimiento, en cambio, no le llegó fácilmente, a pesar de que se le presentaron numerosas oportunidades a lo largo de la década de 1970.
No recibió el reconocimiento que merecía. Lo único que le hizo seguir adelante en los momentos difíciles fue su fe en sí mismo, que era lo único que le mantenía en pie. Cada paso estaba lleno de dificultades y dolía. "I Will Fight No More Forever", estrenada en 1975, fue la película en la que debutó con un papel importante. Se trataba de un telefilme del oeste, y a pesar de que no logró un gran éxito comercial, el papel le ayudó a ganar más atención en la industria cinematográfica. En 1976, pudo salir de las sombras gracias a su primer papel protagonista, que fue en la película Lifeguard. Su carrera dio un nuevo giro gracias a este papel. A pesar de que no recibió muchos elogios por parte de la crítica, gracias a este importante giro en su carrera, pasó de ser un actor secundario a convertirse en una figura conocida de la industria cinematográfica. Por otra parte, no fue hasta la década de 1980 cuando pudo establecer realmente su estilo de vaquero. Esto fue posible gracias a papeles que le marcaron personalmente. Su interpretación de Wade Garrett en la película de 1989 Roadhouse se considera una de las más notables de su carrera. Gracias a su interpretación en este papel, fue capaz de afianzar su reputación y establecer la imagen de un hombre poderoso y experimentado que no temía asumir retos. Tombstone, 1993, y Gettysburg, 1993, fueron dos de los papeles más memorables que interpretó gracias a su carrera, que siguió alcanzando su apogeo durante la década de 1990. En estos papeles, no solo demostró su amplia experiencia, sino que también llamó la atención sobre la profundidad psicológica de sus personajes, demostrando que no se limitaba a la imagen de un vaquero. Los personajes que representaba poseían una enorme fuerza interior y mostraban una amplia gama de emociones complejas, lo que demostraba su talento y versatilidad para contar historias multidimensionales y emocionalmente ricas. La década de 2000 fue la época en la que demostró la amplitud de sus dotes interpretativas. Esta fase de su carrera queda ejemplificada en la película Éramos Soldados, estrenada en 2002. Su interpretación cosechó elogios tanto del público como de la crítica, a pesar de no tratarse de un papel protagonista. En 2005 interpretó papeles en la película Gracias por Fumar, y en 2006 prestó su inconfundible voz a la película de animación Barnyard. Con estos papeles siguió demostrando su talento. En 2018, asumió el papel de Bobby Mann en la película Ha nacido una estrella, que no solo le valió su primera nominación al Oscar, sino que también marcó un importante punto de inflexión en su carrera. Esta interpretación está considerada como uno de los hitos más significativos de su carrera. En su papel de Bobby Mann, ofreció una interpretación rica en sentimientos y profundidad, demostrando que, incluso en sus últimos años, seguía siendo capaz de brillar con luz propia y llegar al corazón del público con su extraordinario talento y comprensión. La carrera de Sam Elliott no se limita a la actuación, también ha dejado una profunda huella en el campo de la interpretación de voces. Poseedor de una voz distintiva y potente, se convirtió en una figura muy apreciada en varias campañas publicitarias de renombre. Además, demostró su versatilidad en el trabajo y su talento en el campo de la actuación de voz a través de estos anuncios, lo que le permitió ampliar su influencia más allá del ámbito de la industria cinematográfica. Su voz no solo está asociada a películas del oeste, sino que también se ha convertido en un componente importante de diversas campañas comerciales, lo que ha contribuido a la marca Sam Elliott. Su trayectoria no es solo una historia de papeles notables, sino también una historia de perseverancia a través de innumerables dificultades y retos. Sam Elliott es ahora un individuo poderoso, vibrante y tenaz como resultado de las luchas que ha soportado en el pasado. Es un ejemplo vivo de perseverancia y una demostración concreta de la importancia de no renunciar nunca a los propios sueños, incluso cuando uno se enfrenta a un camino repleto de retos y dificultades. Aunque no estoy seguro de que utilizara grabaciones de mi voz, sí que la estudió. Vida privada y relación con Catherine Ross. La vida privada de Sam Elliott se basa en la tranquilidad, la lealtad y un corazón lleno de compasión. A pesar de que es famoso por su imagen de hombre fuerte y sereno del oeste, Catherine Ross, actriz, fue una de las personas que conoció en 1978, cuando ambos trabajaban juntos en la película The Legacy. Por aquel entonces, Catherine había pasado por 4 matrimonios infructuosos, mientras que Sam se limitaba a permanecer en silencio desde la distancia, admirándola en silencio. El corazón de Sam se llenó de silenciosa admiración. Los dos no conectaron realmente el uno con el otro hasta que el proyecto hubo finalizado. No lo hicieron de forma precipitada o glamurosa, sino más bien con un profundo entendimiento y respeto mutuo. En 1984,
Se casaron en una ceremonia sencilla y privada, como siempre habían vivido y amado, sin pompa ni circunstancia y sin hacer ruido. Además, ese mismo año se convirtieron en padres por primera vez de una preciosa niña llamada Cleo Rose Elliott, lo que marcó el comienzo de un matrimonio que ha perdurado durante más de 4 décadas, algo poco frecuente en la industria de Hollywood. Hija única de Sam y Catherine Elliott, Cleo Rose Elliott no siguió los pasos de sus padres y se dedicó a la interpretación, sino que eligió la música como su propia voz. No se apoyó en la fama que ya tenía su familia, sino que fue construyendo poco a poco su carrera artística en Malibú con su propio esfuerzo. Tenía una personalidad independiente y una pasión persistente. A lo largo de varias décadas, Rose y Elliott han establecido su hogar en un rancho junto al mar en Malibú, que se ha convertido en un remanso de tranquilidad y también en el espacio que ha fomentado el afecto de su familia. Catherine Ross no es solo la devota compañera de Sam Elliott, sino también una actriz de talento que ha dejado su propia huella en el mundo del cine de Hollywood. Se dio a conocer por su interpretación en la película El Graduado, y a continuación causó sensación junto a su marido en la película El Legado, estrenada en 1978. Fue en esta película donde su amor comenzó a desarrollarse. En 1991 volvieron a reunirse en la pantalla en el telefilme Conager, que confirmó una vez más la química única que comparten tanto en su vida personal como en sus empeños artísticos. El espíritu y la carrera de Sam se ven alimentados silenciosamente por la compañía de Catherine, que no solo está presente en todos los altibajos de su vida matrimonial, sino que también les sirve de sólido apoyo. La presencia de Catherine es una constante en sus vidas. Durante el año 2011, la madre de Sam Elliott falleció de forma tranquila y apacible a la edad de 96 años. Este acontecimiento significó la conclusión de una etapa de su infancia y le dejó un vacío imposible de llenar. Además de ser la madre que silenciosamente le apoyó y cuidó a lo largo de todas las etapas de su desarrollo, fue también el último ancla que le conectó con sus raíces, sus recuerdos y los valores sagrados que le inculcó su familia original. La sensación de perder a un ser querido, un vacío que no podía expresarse, una ruptura silenciosa que nada podría volver a llenar, fue algo que experimentó una vez más. A pesar de que fue una despedida silenciosa, dejó un eco persistente en su corazón. Un dolor que no se mostraba pero que seguía doliéndole persistentemente. Quienes han mirado a los ojos de Sam pueden ver la quietud que guardan, como si en ese momento hubiera perdido una parte de su alma que había pasado toda su vida conservando cuidadosamente. Sam rara vez habla de esta pérdida, pero quienes han mirado a través de sus ojos pueden ver la quietud que guardan. Ahora está entrando en los 80, un hito significativo que no solo marca el paso del tiempo, sino que también demuestra la tenacidad del alma de un artista. Con total compostura y comprensión, Sam Elliott se enfrenta al proceso de envejecimiento. En comparación con antes, su cuerpo ya no es tan activo como antes. A medida que pasan los años, sus pasos se vuelven más pausados y su cuerpo más esbelto. Sin embargo, en lugar de luchar contra el paso del tiempo, opta por abrazarlo con un sentimiento de gratitud, lentitud y delicadeza. Sam solo elige proyectos profundos y acordes con su mundo interior, y poco a poco se aleja de las tareas que le exigen un gran esfuerzo físico. Cada día que pasa, sigue realizando ejercicios suaves, reside en medio de la vasta naturaleza y mantiene la mente despejada. No lo hace para aferrarse a su antigua gloria, sino para vivir al máximo cada momento que le queda con las cosas que han hecho palpitar su corazón desde el principio. Sam y Catherine residen actualmente en un tranquilo rancho de Malibú, donde cuidan el jardín. Saludan al sol de la mañana y atraviesan juntos cada estación de una manera que se caracteriza por la sencillez, la sinceridad y la conexión. Su vida parece más ligera y serena que nunca, a pesar de que ya no hay luces de escenario ni aplausos atronadores. Un alma rara en un mundo acelerado. A pesar de todos los trastornos silenciosos y las pérdidas tácitas, es su familia y el tranquilo compartir diario lo que le ha devuelto al aspecto más importante de la vida, que es la paz que existe dentro de su alma. A pesar de que hay personas que nunca se esfuerzan por destacar, nunca alzan la voz y nunca se precipitan hacia los focos, es su tranquilidad la que se convierte en la luz más perdurable en los corazones de quienes las observan. En el mundo de las almas raras, Sam Elliott es una de ellas. Para ser recordado, no necesita ruido ni sensación de urgencia. En un mundo que con demasiada frecuencia olvida cómo hacer una pausa, él simplemente tomó la decisión de caminar más despacio y con paso firme para salvaguardar algo que es profundamente humano. A lo largo de más de medio siglo, no ha cambiado como consecuencia de su fama. Solo hay una mirada que perdura,
Una voz profunda por el recuerdo y una especie de presencia que parece haber nacido del polvo y el silencio del oeste americano. No hay escándalos ni espectáculos. Sus interpretaciones nunca pretendían impresionar, sino que vivía cada papel como si llevara la vida de alguien con quien casi estuviéramos familiarizados. Sam Elliott no se limita a retratar personajes. Un toque de soledad, una pizca de misericordia, un peso de dolor vivido y una compasión que habla más alto que cualquier monólogo son cosas que aporta a la pantalla. Aporta algo más silencioso y más pleno. No grita para hacerse notar, para ser escuchado. Escucha. Lo que más nos conmueve de Sam no es solo su talento, sino también la extraordinaria amabilidad de la que ha hecho gala a lo largo de toda su vida y su carrera. En una época en la que todo sucede tan deprisa, en la que incluso la grandeza puede olvidarse en un abrir y cerrar de ojos, él sigue sin complicaciones, con los pies en la tierra y firme en su compromiso con el poder sin pretensiones que se expresa a través de la narración. Quizá el hecho de que no se precipite, no siga las modas y no renuncie a lo que es importante es lo que le eleva al nivel de gran actor. Un recuerdo discreto que perdura es el de Sam Elliott. Somos incapaces de olvidar su voz, incluso después de que la película haya llegado a su fin. Tener la oportunidad de participar en un espectáculo que he estado viendo durante los últimos 5 años fue una experiencia intrigante. Ya sea a través de deslumbrantes elogios o de atronadores aplausos, Sam Elliott nunca ha necesitado demostrar su valía. No fue para recibir elogios por lo que se puso bajo los focos, sino para decir tranquilamente la verdad a través de sus ojos, de su voz y de un silencio que siempre decía más de lo que las palabras podrían decir jamás. Los papeles a los que ha dado vida no son meras interpretaciones. Es un recuerdo, una presencia que perdura, no porque hagamos un esfuerzo por recordarla, sino más bien porque se ha instalado en lo más profundo de nosotros sin pedir permiso para hacerlo. No se limita a representar un género concreto, incluso cuando el camino en el que cree es tranquilo, poco glamuroso y, a veces, profundamente solitario. Es el alma de un tipo de artista cada vez menos común. Es un artista que lidera con dignidad, con amabilidad y con una lealtad firme e inquebrantable al camino en el que cree. Sam Elliott sigue caminando a su propio ritmo, que es lento, con los pies en la tierra y muy lleno de significado, a pesar de vivir en un mundo que se mueve demasiado deprisa y olvida las cosas con demasiada facilidad. Sirve como recordatorio de que hay cosas que no requieren gritar, demostrar o exigir atención. Todo lo que se requiere es que sean honestas. Y si alguna vez ha habido una costura, una línea, o incluso solo una mirada de él que te hizo hacer una pausa, por favor deja un comentario abajo expresando tu gratitud. Deberíamos hacer de esto nuestra forma silenciosa de llevar el recuerdo de un alma que nunca se desvaneció del todo, porque hay veces en que los que caminan más silenciosamente dejan tras de sí el eco más largo. ¿Te sorprendió enterarte de la desgarradora realidad de Sam? ¿Y cuál es tu actuación favorita de Sam Elliott que nunca olvidarás? Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios, honrémosle juntos. Si Sam te ha inspirado alguna vez, dale al botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal y toca la campana de notificaciones para no perderte ninguna de las historias que más te interesan.